no van a elegir dos equipos. Si elige dos equipos, automáticamente la plataforma lo bloquea el momento que usted presenta la tarea en forma grupal, ¿ya? Tome muy en cuenta eso, ¿ya? Solo va a elegir un solo equipo. Bueno, vamos a empezar a continuación con la videoconferencia sobre la unidad número 3, estática. Toda la parte del contenido teórico hoy lo vamos a ver. Si usted revisa, aquí tenemos el mapa conceptual de la tercera unidad sobre estática. Empezando de la definición de estática, centro de gravedad, momento de una fuerza, condición de equilibrio, determinación analítica de la fuerza resultante, equilibrio de un sistema de fuerza, aplicaciones y algo sobre experimentación. Bueno, en función de ese mapa conceptual, vamos a empezar con el primer subtítulo de estática, concepto de estática. ¿Cómo lo define? Como una parte de la física que estudia el equilibrio de las partículas y cuerpos rígidos. ¿Qué quiere decir partícula? Se define así a un ente físico ideal, en el cual se ha despreciado sus dimensiones, pero que conserva las propiedades fundamentales de todo cuerpo, como ser la masa y la carga. Estamos hablando de partículas. Muy frecuente mencionar esta expresión, partícula libre. Es la que no está sujeta a intersección con ningún otro cuerpo. Por eso le dice libre. A continuación vamos a ver el sistema de referencia. Se denomina así a un sistema de coordenadas con respecto al cual se realiza la medición del fenómeno físico. Podemos hablar de inercial y no inercial. Vamos con el primero. Es inercial cuando su origen coincide con una partícula libre, es decir, que no actúa fuerza externa. Mientras que es no inercial cuando sobre un sistema actúa una fuerza diferente de cero, lo cual lo obliga a tener movimiento acelerado. Bueno, esa es la diferencia que hay entre sistemas de referencia inercial y sistemas de referencia no inercial. A continuación, ustedes ven un término, fuerza. ¿Cómo lo podemos definir? Se define a toda acción que tiende a modificar el estado inicial. Ese estado inicial que puede ser de equilibrio o movimiento relativo que tenga la partícula o cuerpo rígido CR. A partir de este momento, cuerpo rígido, podemos abreviar, ya, para no tener mencionar cada rato, sino con esta abreviatura, CR, ya, se refiere al cuerpo rígido. A continuación dice, sistema y unidad de medición de fuerza. Aquí dice sistema de unidades. En MKS, como también el sistema internacional de unidades, sí. Su unidad de medición que está al ladito en Newton, se abrevia con una N mayúscula. Otro sistema CGS, también se lo conoce como cgesimal. Su unidad, DINA, se abrevia con una D mayúscula. El sistema técnico. Su unidad de medición, kilopondio, y el kilopondio, simplemente kilogramo fuerza. Y acá tengo el sistema inglés. Su unidad de medición, libra fuerza. Se abrevia LBF.
Vamos a ver su equivalencia en forma general. Cada kilogramo fuerza igual a 9,8 newton. Tome muy en cuenta la equivalencia correspondiente. Un newton, o sea, cada newton es igual a 1 por 10 elevado a la 5 dina. Y aquí, una libra fuerza es igual a 0,456 kilogramos fuerza. No se vaya a olvidar. Facilito para recordar. Una libra de fuerza igual a 0,456 kilogramos fuerza. Vamos a tener aquí un nuevo subtítulo que dice momento de una fuerza respecto a un punto. En el esquema, respecto a este punto. Se define así como el vector que tiene. Sabemos que todo vector tiene tres elementos: módulo, dirección y sentido. El uno dice módulo, ¿ya? Habla con respecto al punto que comenté hace rato. Es el resultado de multiplicar la fuerza, esta fuerza que está acá, por la distancia perpendicular, una T invertida en mayúscula. Aquí tenemos justamente, ¿ya? Eso que habla de la distancia perpendicular. De la recta de apoyo, toda esta recta que está aquí, ¿ya? De punta a punta de recta de apoyo, al punto en el cual se determina el momento de la fuerza. Este es el punto de referencia. En mi esquema, más adelante le vamos a conocer como DCL, diagrama de cuerpo libre. Fíjese acá, hay un cuadradito y un punto. ¿Qué me indica esto? Ángulo recto. ¿Qué quiere decir ángulo recto? Ángulo de 90 grados. Tome muy en cuenta eso. Aquí habla de distancia, pero en física también se puede decir brazo. Vamos a ver el segundo elemento, dirección. Es perpendicular al plano formado por la fuerza y el vector de posición del punto de aplicación. Bueno, aquí tenemos el esquema en tres dimensiones, X y Z. Este color rosadito es como si fuese un pilar. Y aquí trazamos el vector R y el vector F. Acá está el punto de aplicación. Y acá colocamos, ¿ya?, el momento respectivo, porque aquí también tiene una especie de cuadradito en su punto, ángulo recto. Y acá está todo su complemento. Aquí aclaro. ¿De dónde? Vector R, vector de posición. Este vector de aquí. El otro, vector M. Eso no entiende que es vector, pero si quiere, completa. Vector, momento de la fuerza. Este que está. Y el vector F dice fuerza. ¿Ya? Si yo quiero completar, vector fuerza. Es este que está. Como lo estoy marcando. El tercer elemento, sentido. De acuerdo a la regla de la mano derecha, el momento de una fuerza se deduce considerando una fuerza espacial que actúa sobre un punto del espacio, cuyo vector de posición del punto de aplicación se ve en la siguiente figura. Aquí tenemos el vector R y el vector F. Y acá ubicamos el brazo o distancia. Fíjense, aquí hay dos cuadraditos con sus puntos respectivamente. Me indica ángulo recto cada uno. ¿Qué quiere decir eso? Ángulo de 90 grados. Tomen muy en cuenta. La O siempre me indica origen en un eje espacial. X, Y, Z. Vamos a hacer un estudio matemático. Dice a continuación. Por definición de momento en módulo, se tiene que, cuando dice módulo, no se refiere al vector, sino a la parte numérica. En otros estudios
En este caso, vamos a ir estableciendo la fórmula correspondiente. M igual al brazo por F, o sea, la distancia por F. ¿Pero qué es el brazo? ¿Ya? Si usted ve acá, y aquí hay un ángulo, cateto opuesto, entonces aplico seno, ¿no? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Por lo tanto, al despejar el brazo, ¿qué me queda? R por el seno de ti. Reemplazo, ¿no? Esta M que está acá, colocamos como tal, y mi brazo, o sea, la distancia corresponde R por el seno de ti, por F. Esa es la expresión modular, la expresión escalar del momento. Vectorialmente, ¿cómo lo podemos colocar? Vector M igual vector R cruz vector F. Esta quitada se inclina un poquito, es como si fuese una cruz. Bien. El producto vectorial respectivamente. Vector R cruz vector F. Cuando no hay la flechita, es simplemente módulo o escala. Entonces podemos decir momento de la fuerza. Con respecto al punto O, a este punto O de origen de la figura corresponde. Este llegaría a ser la tercera figura de nuestro estudio. A continuación, vamos a ver par y momento de un par. Vamos a empezar con el concepto par. Conjunto de dos fuerzas paralelas, separadas por una distancia y de sentido contrario. Es el concepto de par. Momento de un par respecto de un punto. En este caso, respecto al punto O, punto origen. Se encuentra sumando el momento producido por cada una de las fuerzas con respecto a ese punto. Si ustedes ven en el esquema, tenemos X y Z, eje en 3 dimensiones. Tengo el vector de posición R1 y el vector de posición R2, con sus dos fuerzas respectivas, F1 y F2, pero sentido contrario. Fíjense, este apunta a la derecha, este apunta a la izquierda. Separado por una distancia que hemos denominado vector Q. La separación de esa. Vamos a hacer a continuación nuestro estudio matemático. Vector momento de un par igual. Vector M1 más vector M2. Equivale a cada uno. Este es el vector R1 cruz vector F1 más vector R2 cruz vector F2. Pero ¿qué me he dicho? Que entre F1 y F2 sentido contrario. Entonces coloco vector F2 igual, menos, porque es contrario, vector F1. A esta expresión que está aquí, lo colocamos en la fórmula anterior. Vamos a tener vector R1 cruz vector F1 más, dice acá, vector R2 cruz, ¿ya? Y en vez de poner vector F2 con su equivalencia que tenemos acá, entre paréntesis, menos vector F1. Acá puede ser una pequeña operación, sacando el paréntesis, vamos a tener, sacando el menos fuera del paréntesis, vamos a tener vector R1 cruz vector F1 menos. Mentalmente, más por menos, menos. Vector R2 cruz vector F1. Puedo factorizar el vector F1. A factorizar vamos a quedar vector R1 menos vector R2 plus vector F1. Esto que está entre paréntesis, vector R1 menos vector R2 es lo que hemos dicho, separado por una distancia vector Q. Lo reemplazamos. Tenemos vector Q plus vector F1. Si lo generalizo, entonces le puedo quitar el subíndice 1.
definitivo queda vector Q cruz vector F. ¿Qué quiere decir este vector M su par? ¿Ya? Aquí lo aclara en rojo. Quiere decir momento de un par con respecto al punto O. El punto O es el punto origen. A continuación, vamos a ver el teorema de Varik-Nunn. ¿Qué dice este teorema? Dice que el momento producido por varias fuerzas se encuentra sumando los momentos particulares de cada una de las fuerzas componentes. Tome en cuenta el teorema. Hay una sumatoria. Su demostración es como si. Vamos a partir de vector M su R, o sea, momento resultante. Igual, vector R cruz vector F de R, o F sub R. ¿Qué es vector F de R? Vector F sub 1 más vector F sub 2 más punto suspensivo, acá, más la última fuerza, vector F sub N. Es el vector de la última fuerza. Vamos a la fórmula inicial aquí. Vector M sub R, aquí va a ser igual. Vector R cruz. Lo colocamos todo esto entre paréntesis. ¿Ya? Está. El vector F sub R. Vamos a tener vector F sub 1 más F sub 2 más punto suspensivo más la última fuerza correspondiente. Quito paréntesis. Puede tener vector R cruz vector F sub 1 más la segunda. Vector R cruz vector F sub 2 más punto suspensivo más. Aquí vinculado con la última fuerza. Vamos a tener aquí vector R cruz vector F de N. En este caso, tenemos N es la última fuerza. El primero que tenemos acá es el vector M sub 1 más el segundo que está acá va a ser el vector M sub 2 más punto suspensivo más el último momento de aquí va a ser vector M sub N. Si usted ve acá, suma. En vez de colocar varias veces suma, puedo colocar este símbolo, que es decir, sumatorio. El símbolo que está aquí es sumatorio. Desde I igual a 1. ¿Qué quiere decir? El índice inicialmente 1. ¿Hasta cuánto? Hasta lo último. Entonces tengo hasta N. De M sub I, de vector M sub I. Toda esta expresión que tenemos acá se conoce como ecuación del teorema de Varik-Nunn. Continuación, vamos a ver centro de fuerza paralelas. Se denomina un sistema de fuerzas paralelas cuando todas las componentes del sistema tienen el mismo vector unitario o direccional. No hay ninguna diferencia entre vector direccional y vector unitario. Yendo al subtítulo, se denomina centro de fuerza paralela al punto de aplicación de la resultante de un sistema de fuerza paralela. Este punto se ubica mediante el vector de posición del centro de fuerza paralela. Ahí lo tenemos, vector R sub C. ¿Igual a qué? Sumatoria de I igual a 1 hasta N de F sub I por el vector R sub I, dividido entre F resultante. Esa es la definición matemática de nuestro estudio vinculado con el vector de posición del centro de fuerza paralela. Continuación, vamos a ver centro de gravedad de un cuerpo. Se define así como el punto imaginario en el cual aplicamos todo el peso del cuerpo. Esa es la definición de
centro de gravedad. Si el peso del cuerpo se debe a la atracción del campo gravitatorio, como está viendo aquí en la figura, y está dirigido hacia el centro del cuerpo, centro del cuerpo, lo dividimos en un número infinito de puntos componentes. Lo dividimos, como dice aquí textual, número infinito de puntos. Lo dividimos en forma infinitesimal, bien pequeñito. Cada punto va a experimentar la misma atracción y en la misma dirección que el cuerpo mayor. Este plano que tenemos acá es el cuerpo mayor, lo hemos dividido en n partes, dice que va a experimentar la misma atracción y en la misma dirección que el plano mayor que tenemos acá. Alguna simbología que está aquí. Este también es mi centro de gravedad. Por eso pongo W, el peso total del cuerpo, el peso del cuerpo, un autor así lo llama. Acá, desde el origen hasta el centro hemos puesto el vector R sub C. O sea, en otro caso es el vector del centro de gravedad. Cada puntito que ven acá, ya, lo hemos agrandado con un pequeño cuadradito. Cada uno de estos es la variación de W sub I. Variación de W sub I. Aquí, al lado de la figura, lado derecho, me aclara qué quiere decir cada una de esas abreviaturas. Dice, ¿de dónde? Vector R sub C, el vector de centro de, el vector de posición del centro de gravedad. W sub T, lo que hemos visto acá. El peso del cuerpo. También se le puede decir el peso total del cuerpo. Acá, justamente esa abreviatura que está aquí. Variación, o sea, delta también lo llama en matemáticas, hay un triángulo ahí, puede ser variación o delta, ¿ya? W sub I. ¿Qué quiere decir eso? La variación infinitesimal del peso del cuerpo. Ahí está la aclaración. Dice, variación infinitesimal, que es muy pequeño del peso del cuerpo. Esta sesión vamos a terminar con una expresión matemática. Este centro es un centro de fuerza paralelas, ¿ya? Vinculado con el subtítulo anterior. Su posición con respecto a un sistema de referencia, que sepa, está dada por el vector R sub C, que cumple con la definición vectorial del centro de fuerza paralela. Es decir, o sea, vector R sub C igual, sumatoria igual a 1 hasta n, y el índice igual a 1 hasta lo último, n, de la variación infinitesimal del peso sub I por el vector R sub sobre el peso total. Eso directamente yo puedo relacionar esta sumatoria con este símbolo que está aquí, y decir integral, leer integral del vector R por diferencial de omega sobre el peso total, disculpe, diferencial de W, reitero, ¿ya? La integral del vector R por diferencial W sobre el peso total. Aquí aclara el vector R sub C, vector de posición del centro de gravedad. Hasta aquí estamos utilizando R sub C, aplicar a posición del primer caso como posición del segundo caso. Y vamos a ver algo similar con el tercer caso. Centro de masa. Cada partícula sobre la cual actúa el campo gravitacional está sometida a la acción de una fuerza llamada peso.
Aquí en el colegio nos enseñaron el peso es igual a m por g. De donde m es la masa de la partícula y g la aceleración de la gravedad. El peso resultante de un cuerpo está dado por W igual a sumatoria de I igual a 1 hasta n de m sub i por g. Y está aplicado en un punto dado que el vector de posición del centro de masa R sub C. ¿Ok? Lo vemos. Vector R sub C igual sumatoria de I igual a 1 hasta n de m sub i por g por R sub i, por el vector R sub i. Sobre la sumatoria de igual a 1 hasta n de m sub i. Acá, si ustedes se fijan, g es constante, 9,8, ¿no? Se puede simplificar. Pero este m sub i no se puede simplificar porque viene como consecuencia de una sumatoria. G sí se puede porque es constante, 9,8. ¿Bien? Por esa razón que no se simplifica. Entonces aquí queda sumatoria igual a 1 hasta n de m sub i por el vector R sub i. Sobre la sumatoria de I igual a 1 hasta n de m sub i. Yo a esta expresión quiero que sea una expresión modular, que sea una expresión escalar, no vectorial. ¿Qué tengo que hacer? Coloco R sub C como módulo, como en forma de escalar, ¿ya? Y por el vector E, el vector unitario o dirección. Y sigo colocando aquí sumatoria igual a 1 hasta n de m sub i por r sub i por e por el vector e, vector unitario, ¿saben? El vector ¿no? Entonces, aquí dividido entre sumatoria igual a 1 hasta n de m sub i. La expresión que está aquí arriba, la misma acá, solamente hemos considerado al vector unitario o direccional e. Definitivo, queda aquí el vector R sub C. Aquí este vale 1, ¿no? Entonces queda, en vez de tener este vector, vamos a tener el módulo de posición del centro de masa. Igual, sumatoria igual a 1 hasta n de m sub i por R sub i sobre la sumatoria de I igual a 1 hasta n de m sub i. Esta es, en este caso, la fórmula para el módulo de posición del centro de masa. Aquí aclaro. ¿De dónde? R sub C es el módulo de posición del centro de masa. A la expresión anterior, podemos escribir en su componente X sub C, Y sub C y Z sub C. A esta expresión que está acá, en vez de poner aquí R sub I, vamos a poner X sub I, Y sub I y Z sub I. Fíjense, X sub C va a ser sumatoria de D igual a 1 hasta n de m sub i por X sub I. Sobre, desde acá, la sumatoria de I igual a 1 hasta n de m sub i. Ya tengo X sub C. Vamos con Y sub C. Pasó siempre en esta fórmula de aquí de R sub C que está marcado con rojo. Sumatoria de I igual a 1 hasta n de m sub i por Y sub i. En vez de R sub i, coloco Y sub i. Sobre la sumatoria de I igual a 1 hasta n de m sub i. Tengo la segunda expresión para Y sub C. Para la tercera, Z sub C. ¿Qué va a ser igual? Sumatoria igual a 1 hasta n, fíjense, de m sub i por z sub i, en vez de r sub i. Dividido entre sumatoria de i igual a 1 hasta n de m sub i. Si ustedes se fijan, x sub c aquí tiene x sub i. Y sub c aquí tiene y sub i. Aquí z sub c tiene z sub i. Aquí hay una pequeña descripción teórica. Dice, el centro de masa del sistema de partículas
se denomina así a un punto definido por X sub C, Y sub C y Z. El punto definido por X sub C, Y sub Z sub C, ¿ya? Se denomina centro de masa de un sistema. ¿Cómo lo abreviamos? CM. El centro de masa, ¿por qué es importante? Por dos razones. En relación a la composición de las fuerzas paralelas. Y segundo, en el análisis del movimiento de un sistema de partículas y de un cuerpo rígido. Que lo veo como C. A continuación dice que el peso se aplica en un punto llamado centro de gravedad. Pero, es un pero, ¿no? Para fines y propósitos prácticos, vamos a establecer lo siguiente. No hay diferencia entre centro de masa y centro de gravedad. A menos que el cuerpo sea muy grande. Bueno, esta aclaración, tómenlo muy en cuenta en nuestro análisis, especialmente esto aclara en el libro de Física de Alonso Fi, con bastante atención con respecto a esto. Tomen muy en cuenta esta citolínea que aclara la figura con respecto al peso y afine a todo eso para centro más y centro de gravedad correspondiente. A continuación, me dice, por analogía, M de masa M, ya en este caso, puede estar presente la longitud L. Entonces, tenemos lo siguiente. Fíjense aquí, en vez de M ha entrado L. En este caso, L sub. ¿Cómo sería en función de X sub C, Y sub C y Z sub C? Sería de la siguiente forma. X sub C igual sumatoria igual a 1 hasta N de L sub I por X sub I. Sobre la sumatoria de igual a 1 hasta N de L sub I. Donde está ahorita L sub I era M sub I. Lo cambiamos. ¿Por qué? Para longitud. De la misma forma, si hay área, en vez de L, ahí es A sub I. A sub I. Para el segundo, Y sub C. Va a ser igual sumatoria de igual a 1 hasta N de L sub I por Y sub I. Sobre la sumatoria de I igual a 1 hasta N de L sub I. La misma figura para Y sub C. En vez de operar, anteriormente era con M sub I, ahora está con L sub I. Para el tercero, Z sub C. Sumatoria de I igual a 1 hasta N de L sub I por Z sub I. Dividido entre la sumatoria de I igual a 1 hasta N de L sub I. Para el caso de Z sub C, ¿ya? Anteriormente aquí era M sub I, tanto el numerador como el denominador. Aquí le hemos cambiado ahorita a L sub I, ¿ya? Vinculado con la longitud correspondiente. Hace rato le comenté que también puede en vez de entrar, ¿ya? L puede entrar una A mayúscula, el área correspondiente en el estudio. La próxima clase vamos a ver un ejercicio de eso. Bueno, aquí tenemos un nuevo subtipo que dice equilibrio de una partícula. Equilibrio de una partícula. Hay dos formas de equilibrio. El equilibrio estático y el equilibrio cinemático. En otro estudio, uno habla de equilibrio estático. Se supone la partícula sin movimiento con respecto al observador. Dice que la partícula cero movimiento. Con respecto a quién es el observador, la persona que está mirando. Los equilibrios cinemáticos. Se supone a la partícula de movimiento uniforme con respecto al observador. Hay movimiento con respecto a la persona que está. Continuación aquí dice el objeto de estudio. Es el equilibrio estático.
Por lo tanto, la condición para que una partícula se encuentre en este equilibrio es que, dice aquí, con negrilla, dice, la resultante del sistema de fuerzas exteriores que actúe sobre una partícula debe ser nula, o sea, igual a cero, para que la partícula esté en equilibrio estático. En pocas palabras, sumatoria de F igual a cero. Para ser más exacto, sumatoria de vector F igual a cero. Por eso dice, debe ser nula. Por eso, igual a cero. Ese es el caso de equilibrio de una partícula. ¿Qué pasa con el equilibrio de un cuerpo rígido? Vamos a dar la denominación previa. ¿Qué quiere decir cuerpo rígido? Todo cuerpo extenso. Eso nunca se vaya a olvidar. Si alguien le pregunta, ¿qué cuerpo rígido? Simplemente es el cuerpo extenso. Lo demás complementa. Que no sufre deformación cuando sobre él actúa una fuerza exterior. El equilibrio de un cuerpo rígido requiere de dos condiciones. Uno, el cuerpo permanece en estado de reposo. ¿Qué quiere decir? La sumatoria de fuerza exterior es igual a cero. Esta ecuación, que lo puedo reducir, sumatoria de F igual a cero. Es la ecuación que satisface la primera condición de equilibrio. Tomen muy en cuenta. Dos, el cuerpo no tiene movimiento rotatorio con respecto al eje que lo atraviesa. Para garantizar el equilibrio de rotación, el momento resultante que actúe sobre él debe ser nulo. O sea que el momento final, el resultante, ya también igual a cero. Lo que dice aquí, en forma de ecuación. Sumatoria de M resultante igual a cero. De más simple, puedo decir sumatoria de momento igual a cero. ¿Qué dice aquí a la mano derecha? La ecuación que satisface la segunda condición de equilibrio. Para efectos de cálculo, yo puedo arrancar con esto que está aquí. O puedo arrancar con esto que está acá. En otras palabras, puedo hacer mi cálculo con la segunda condición y termino con la primera condición. En los cálculos vamos a ver esa posibilidad. Indiferente. Tomen muy en cuenta eso. A continuación, hay un subtítulo que dice rozamiento. Dice, la fuerza de rozamiento se define como la resistencia que se opone entre dos superficies en contacto al deslizamiento de una superficie sobre la otra. En este caso, si ustedes dan cuenta, la fuerza de rozamiento, o también esa fuerza de fricción, se define como una fuerza de resistencia que se opone entre dos superficies al deslizamiento de una sobre la otra. ¿Ya? Tomen muy en cuenta. Son sinónimos. Si yo digo rozamiento, fuerza de fricción o resistencia, la historia es la misma. Su cuantificación la realizó Coulomb, quien encontró una relación directa entre la fuerza de rozamiento o fricción y una fuerza normal. La fuerza normal aquí se define como la reacción de la superficie al peso de los cuerpos. Fíjense, la fuerza normal se define como una fuerza de reacción de la superficie al peso de los cuerpos. Su forma algebraica, su expresión matemática es como sigue. F de R igual a mu por la norma, de donde F de R es fuerza de rozamiento. Mu es una letra griega. Coeficiente de rozamiento. Depende del material de la superficie en contacto. ¿Qué quiere decir eso? Que cada material tiene su mu, ¿ya? Su mu propio, su coeficiente de rozamiento propio. Y N, la fuerza normal. Bueno, ese es con respecto a nuestro estudio de rozamiento, fuerza de fricción o resistencia
A continuación, vamos a ver el ángulo de rozamiento. Se define como el ángulo que forma la fuerza de rozamiento y la normal con el eje vertical. En el esquema está esta parte y esta sección. Vamos a hacer un pequeño análisis al esquema que está aquí. A mi SL. A mi diagrama de cuerpo libre. Aquí voy a tener este cuerpo. Está bien enmarcado. Y vamos a suponer que la dirección de movimiento va de izquierda a derecha. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento o fuerza de fricción va a ser sentido contrario. Se va a la izquierda. Si la dirección de mi movimiento es a la derecha, el FDR, sentido. Habla de un eje vertical, que lo tenemos. Todo dentro del eje vertical. ¿Ya? Acá tengo el peso. Siempre el peso W apunta hacia el centro de la Tierra. Mientras que la norma, sentido contrario. Tomen muy en cuenta. Acá, entre FDR y la normal, puedo aplicar un ángulo que lo llamamos θ. Acá, es cementado, porque en realidad esto no hay una raíz. Solamente la manera de estudio lo ponemos así para ubicar el ángulo θ. El valor del ángulo de rozamiento, o sea, el ángulo θ, para nuestro caso que está aquí, aplicando tangente θ, una función trigonométrica. Cateto opuesto, en nuestro caso, cateto opuesto es FDR, le hemos colocado aquí, sobre cateto adyacente, que lo tenemos en el cateto adyacente, una N, ahí pues le hemos colocado. ¿Qué es FDR? FDR es mu por la normal, colocamos su equivalencia, acá, seguimos con en el denominador N, pero N con N se va y me queda solamente mu. En otra palabra, tangente de θ igual a mu. Si yo quiero despejar este ángulo de rozamiento, ¿qué tengo que hacer? θ va a ser igual a arco tangente de mu. Directamente tenemos la resolución literal y reemplazar valores tenemos la resolución numérica, como lo vamos a ver en la próxima clase. Tomen muy en cuenta ángulo de rozamiento. Siempre la dirección de movimiento, si yo apunto hacia la derecha, la fuerza de fricción hacia la izquierda. Cuando hablamos del eje vertical, toda la vida, el peso apunta hacia el centro de la Tierra, mientras que la normal sentido contrario. Para ubicar el ángulo, entonces aquí lo cementamos, ¿ya? Y colocamos el ángulo θ respectivamente. A continuación, vamos a ver fuerza concentrada y distribuidas. Como lo ve usted en el esquema, la diferencia que hay entre la primera y la segunda fuerza. Aquí dice, una fuerza es concentrada cuando actúa sobre un punto del espacio, la arista. Mientras que una fuerza es distribuida cuando actúa a lo largo de una línea de superficie. Ahí, X flecha. En cambio aquí, una. A continuación hay otro subtítulo. Dice, fuerzas internas y externas. Una fuerza interna cuando actúa interiormente en un cuerpo, por efecto de las interrelaciones atómicas. Esta fuerza no es productora de movimiento. ¿Por qué no es productora de movimiento? Porque se contrarresta una con las otras. Mientras que una fuerza es externa cuando actúa, como su nombre dice, exteriormente sobre un cuerpo. Esta fuerza es productora de movimiento, ya sea de traslación o rotación. Básicamente siempre ya hay dos movimientos. Uno pues, se conoce como traslación, que decir que se traslada de un punto a otro. Rotación es cuando gira sobre su propio eje.
Vamos a continuación a ver lo que es fuerza constante y variable. Una fuerza es constante cuando su modo, dirección y sentido se mantienen invariables en el tiempo. Es decir, que no cambia en función del tiempo. Mientras que una fuerza es variable cuando uno de estos elementos, basta uno, puede ser módulo, puede ser dirección, puede ser sentido, cambia en el curso del tiempo. Entonces se dice fuerza variable. No es necesario que estén cambiando los tres elementos. Suficiente uno. Puede ser módulo, puede ser dirección, puede ser sentido, ya se puede considerar fuerza variable. Aquí hay tres letras, dice DCL. Diagrama de cuerpo libre. D, diagrama. C, cuerpo. L, libre. ¿Cómo lo vamos a definir? Se denomina así a la representación esquemática de una partícula cuerpo rígido, mostrado en forma aislada. ¿Por qué dice en forma aislada? Porque no me interesa, ¿ya?, quién está a su alrededor. Lo que me interesa es la partícula, o en su efecto, el cuerpo rígido en estudio. Eso es lo que me interesa. Y puede ser una representación esquemática, en el cual representamos la fuerza y demás magnitudes vectoriales que actúan sobre la partícula o cuerpo rígido. Es el concepto completo de DCL. Lo importante es que ustedes recuerden toda la vida que DCL, representación esquemática de una partícula o cuerpo rígido, mostrado en forma aislada. Pero si está muy largo, estas dos palabras, representación esquemática, no se vaya a olvidar. DCL quiere decir diagrama de cuerpo libre. Tomen muy en cuenta eso. Continuación, vamos a ver la construcción de un DCL. Hemos hablado todo el capítulo hasta ahorita, partícula y cuerpo rígido, CR. Vamos a ver la construcción para cada caso. Para partícula primero, ¿qué tengo que hacer? Se asocia la partícula al sistema de referencia. Con respecto a este sistema, representamos las fuerzas que actúan sobre la partícula. Continuación, se aplica al DCL, al diagrama de cuerpo libre, la condición necesaria y suficiente para garantizar el equilibrio de la partícula. ¿Cuál es esa condición? Sumatoria de fuerza, sumatoria F igual a 0. No se vaya a olvidar eso. En cambio, para un cuerpo rígido, CR, ¿ya?, se asocia el CR al sistema de referencia. Con respecto a este sistema, representamos las magnitudes vectoriales que actúan sobre el cuerpo. Continuación, se aplica al DCL las dos condiciones para garantizar el equilibrio del cuerpo rígido. ¿Cuáles son esas dos condiciones? Ya hemos visto anteriormente. Sumatoria F igual a 0. Y la segunda condición, sumatoria M igual a 0. La parte teórica aquí vamos a definir, vamos a terminar con el estudio de fuerza restitutiva, que también se lo conoce como fuerza de elasticidad. Este término, fuerza restitutiva o fuerza de elasticidad, también le puede decir fuerza de restitución, lo vamos a ampliar mucho más en el capítulo donde habla de dinámica. Más adelante. ¿Cómo lo define? Son fuerzas internas cuya única acción es la de retomar un cuerpo deformado a su forma original. Esa es la definición de fuerza restitutiva.
La ley que describe el comportamiento de esta fuerza se denomina ley de Hooke. En pocas palabras, F de restitución igual a K por ρ. F de restitución, dice F de res igual a K por ρ. Esta letra que está aquí, que estoy marcando con el mouse, es otra letra griega. Aquí aclaro. De donde F de res, es decir, F de restitución. K, como su nombre lo dice, K. Constante de elasticidad o restitución de un cuerpo. Y este símbolo, una letra griega, ρ, es decir, valor de la deformación. Algunos autores también he visto que muchas veces le ponen una X, que es equivalente. Pero para evitar confusión, trabajamos con esta letra griega, ρ, valor de la deformación. De todas maneras, todo esto está aquí. Como primer ensayo, lo estamos viendo y lo vamos a ampliar posteriormente en el estudio de dinámica. Vamos a finalizar hoy la clase teórica de nuestro estudio con algunos videos tutoriales. Todo video tutorial se trata de un video que prácticamente complementa nuestro avance académico. Puede complementar nuestro avance todo el estudio teórico, el estudio laboratorial, el estudio de análisis matemático, el estudio de algunos ejercicios, ¿ya? Y la próxima clase vamos a ver los ejercicios con respecto al tema que estamos viendo. De todas maneras, lo invito a cada uno de ustedes a mirar el video, los videos correspondientes, los videos tutoriales. Aquí hay un video, problema de estática. ¿Ya? Entre paréntesis, color rojo, dice video de un video. El autor propone la resolución, el planteamiento y la resolución de el ejercicio en base a la fundamentación teórica de estática. El segundo video, ejercicio de sueldo de estática. Entre paréntesis, color rojo, aquí dice video de ejercicio. Situación similar al anterior caso. El tercero que figura acá, equilibrio de cuerpo rígido de fuerza y momento. Es un video tutorial de laboratorio, donde el autor indica la herramienta que necesita, cómo hacer en pequeños experimentos con respecto a equilibrio, como dice aquí, de cuerpo rígido de fuerza y momento. Hasta obtener ya la resolución correspondiente a la laboratorio. El cuarto video aquí dice fricción. ¿A qué se refiere? A la fuerza de fricción, a la fuerza de rozamiento o a la fuerza de resistencia, como un experimento de la parte laboratorial correspondiente. El autor indica el material que utiliza, cómo hacer el experimento en sí y algunos resultados básicos con respecto a su título que han dado, fricción. ¿Se entiende bien? Fuerza de rozamiento o resistencia, también se puede decir. Estos videos son bastante interesantes, muy importantes. Además, puede ver videos de física en el blog de mi página, puede ir a verlo, algunos de esos videos. También, si le hace falta, puede ver más videos de laboratorio y afines de física. Cuando afines de física puede ser estudio teórico, estudio de análisis de fórmula, algún cálculo, en la página de YouTube. ¿Qué tiene que hacer? Si quiere complementar, entra en YouTube, lo único que tiene que poner en este caso el título. En nuestro caso estamos estudiando estática. ¿Qué quiero ver? Quiero ver centro de masa, por decir. Entonces, puedo poner estática, coma, centro de masa o alguna cosita que particulariza, ¿ya? Si es que quiere ver el fundamento teórico, si quiere ver algún estudio con respecto a análisis matemático, lo pone acá inmediatamente en cuestión de segundo en la página de YouTube le ofrece ese material. Si entró a YouTube, siempre va a ser en forma de video, ¿ya? ¿Ya? Todos los videos que hay en YouTube son videos tutoriales.
con video que complementa justo nuestro avance académico correspondiente. Bueno, ese es el material de hoy día. A continuación, ¿alguna duda, alguna aclaración? Algo con respecto al material en sí que hemos avanzado, puede ser la consulta respectiva o con respecto a la materia en sí. ¿Ya? Adelante, jóvenes. Disculpe, ingeniero, buenas tardes. Tenía una pregunta sobre el laboratorio. ¿Tiene alguna información sobre nuestro encargado del laboratorio? Es que nosotros no hemos tenido ningún contacto con dicha persona. ¿Me puede repetir la pregunta? Estaba entrecortado, no pude captarle el 100% a su mensaje. Sí, tenía información sobre nuestro encargado de laboratorio, porque nosotros no sabemos nada. Entonces, queríamos saber si sabía usted algo, no sé. ¿Qué grupo es? Porque esta física es compartida de las dos facultades, de tecnología y de computación. ¿Qué grupo De tecnología. es? Ya. Yo ahorita no tengo el dato exacto con respecto a eso, ¿ya? Con respecto a SW y con respecto a Z3. Pero si mañana alguien puede pasar, ¿ya?, al laboratorio de física, a la entrada de INEGA, en la Secretaría de Física, ¿ya?, puede preguntar a la señora secretaria y le puede dar bien la información, o en el vídeo hay una puerta de vidrio, puede ser que ya está indicado, ya colocado en quién es responsable, el encargado del laboratorio de ese grupo, ¿ya? Y si usted mismo que me está haciendo la consulta puede dar una vueltita, pasar por ahí, ¿ya? Está a la entrada de INEGAS, ¿ya? Mano izquierda, el primer ambiente es el del laboratorio de física, y le hace la consulta. La señora secretaria seguramente con gusto le va a aclarar, le va a explicar, ¿ya? No he pasado por ahí, si puedo yo paso también por ahí, vamos a ver para la próxima semana, ¿ya? Con respecto a Z3, no tengo el dato, pero alguien puede pasar directamente a la, en este caso, a la carrera de Ingeniería Informática. La carrera de Informática está en el 236, que corresponde a la Facultad de Ingeniería en Ciencia de Computación y Telecomunicaciones, ¿ya? Está en el tercer piso, o con el segundo piso. En el segundo piso entra y hace la consulta a la secretaria si ya están nominados los asistentes del laboratorio, ¿ya? Eso para Z3. Para SW, directamente a la entrada de INEGAS puede hacer la consulta a la señora secretaria del Departamento de Física de Tecnología, ¿ya? Yo para que tengo la información en la mano, se lo voy a pasar a cada uno de ustedes. No sé si con eso he contestado la pregunta, la inquietud que tiene el compañero con respecto a la persona del laboratorio. Sí, Inge, muchas gracias. ¿Ya? Y usted mismo me nos puede ayudar, ¿ya? Y uno de ustedes de Z3 pasar por la dirección de carrera de Ingeniería Informática, que queda en el segundo piso, y también le hace la consulta, nos va a dar la aclaración. Si yo tengo un tiempito, voy a pasar por ahí para hacer la consulta respectiva. Lo único sí quiero que sepan muy bien que no han autorizado la clase presencial, ¿ya? Por el asunto de la pandemia, que todavía tiene algunos brotes por ahí, ¿ya? Hasta donde yo sé, no ha autorizado. Pero si posiblemente autoriza, veremos con respecto a la clase, por lo menos semipresencial, ¿ya? Veremos más adelante. Hasta ahorita no ha sido autorizado, porque hay pequeños brotes, rebrotes del coronavirus.
Si usted ve la información que sale en salud, ¿ya? Y si no me falla la memoria, hay más de 228 casos ayer, ¿ya? Con respecto a la infección del coronavirus, ¿ya? Hace 10 días atrás estaba en menos de 100, ¿ya? Ahorita está arriba de 200. Entonces hay un pequeño rebrote. Ojalá que eso no aumenta, ¿ya? Y las autoridades correspondientes tienen que salir de COEM, ¿ya? Para la autorización de la clase mínimo semipresencial, ¿ya? Si COEM no dice nada, no hay la autorización, vamos a continuar en forma virtual. Si hay algo con respecto a la autorización de COEM, ya se le va a informar, se le va a aclarar, se le va a dar toda la pauta cómo lo vamos a trabajar con la parte mínimo semipresencial. Esa es la aclaración que quiero hacer. Ahorita no hay nada con respecto a eso. Para que haya alguna novedad, le voy a estar informando, o si alguno de ustedes me adelanta, bienvenido siempre, me puede dar la información correspondiente con respecto a cómo se va a hacer la actividad semipresencial, la actividad presencial. Hasta ahorita no conozco, ¿ya? Por eso que continuaremos un determinado tiempo la parte virtual. ¿Alguna otra duda, otra aclaración, otra sugerencia? Ingeniero, ¿sí? Disculpe, yo tengo una duda sobre los grupos. ¿Para cuándo vamos a exponer? Y también quería saber si hay que entrar en la plataforma para escoger los grupos, porque yo entré y solo estoy yo en un grupo, que es el grupo 1. Después viene el grupo 2 y hay solo 4 personas, y en el tercer grupo no hay nadie. ¿Qué grupo está hablando usted? Del ¿SW? Sí, SW. Ya. No tengo el dato exacto ahorita cuántos inscritos hay en ese grupo. El SW es compartido con Z3. Ya hay en SW menos alumnos, ¿ya? Pero de todas maneras, en este medio virtual, los invito a que el grupo SW, ¿ya? Forme su equipo. Si el compañero ha dicho que hay un solo alumno en un equipo y el otro hay 4, ya tengo entendido, hay mucho más que, creo que 10 inscritos, entonces debe estar ya en la lista, pero no se ha anotado en los equipos de formación para justamente realizar posteriormente los trabajos prácticos. Entonces, de todas maneras, gracias por la aclaración. Yo los invito a los compañeros de SW que se anote, ¿ya? Para la elección de equipos correspondientes al trabajo. De todas maneras, si alguien queda solo, yo muchas veces cuando era trabajo, y he trabajado solo, y a veces los resultados es mucho mejor que trabajar en equipo, ¿ya? O sea, no hay problema de que una sola persona está inscrita. Seguro se va a acoplar otro, no se preocupe, es cuestión de invitarlo. Ahorita mismo estoy invitando los compañeros que no están anotados en SW, inscríbase, anótese, haga la elección, ¿ya? En justamente en elección y formación de equipo en SW para la tarea, para el trabajo práctico correspondiente, ¿ya? Entonces, tenga paciencia, el joven que acaba de indicarme, ¿ya? Hay que tener paciencia, seguro va a haber otro compañero, seguro va a haber, ¿ya? Pero si le toca trabajar solo, no hay ningún problema. Yo de entrada voy a tener toda la consideración
especialmente para el compañero que está solito, ¿ya? Hay que tenerle toda la consideración, ¿ya? Aunque muchos de ustedes el manejo de la plataforma ya lo hacen, porque algunos vienen de colegio, ¿ya? Pero siempre hay alguno que no tiene facilidad para eso. Por eso que he tratado de formar los equipos respectivamente. Pero he visto que ya muchas personas manejan bastante bien ya cómo subir mi tarea, cómo subir mi práctico a la plataforma. Y hablando de cómo subir, hay un video tutorial que está en la página de inicio, donde indica paso por paso cómo subir la tarea a la plataforma, sin cometer ningún error correspondiente. Abre ese video, mírelo. Si captó, felicidades. Si no captó, pues vuelve a analizar la segunda vez. Como van paso por paso, no hay por dónde equivocarse, ¿ya? Con dos lecturas, mejor dicho, con dos miradas, ¿ya? A ese video tutorial, cómo subir mi tarea a la plataforma, estoy seguro que si trabaja en forma individual o en forma de equipo, ¿ya? Lo puede hacer. Cuando está en un grupo 9, 10 personas, 5, 6 personas, al subir el video, ¿ya? Solamente va a subir una persona, la persona que maneja mejor todo esto, cómo subir mi tarea, esa persona se encarga de subir, ¿ya? Y si hay varias personas que son campeones para subir, pues en la primera subida puede ser el compañero A, en la segunda subida puede ser el compañero B, y en la tercera subida puede ser el compañero C. No hay ningún problema en eso, ¿ya? Pero lo importante es que no equivoquen los pasos, ¿ya? En esta pandemia, y sube la tarea correctamente a la plataforma para que se lo puede evaluar. No sé si ha quedado alguna duda, alguna aclaración con respecto al tema. No, ingeniero, todo claro. Gracias. ¿Ya? De todas maneras, cuando está 5 días antes de la tarea en sí, yo voy a indicarle bien en aviso y voy a complementar muy bien cómo la instrucción en sí, ¿ya? Paso a paso, qué tiene que hacer con respecto al práctico de subir a la plataforma, ¿ya? Aparte que usted ya puede entrar a mirar el video tutorial, cómo subir mi tarea a la plataforma. Bueno, jóvenes, si no hay otra duda, otra aclaración, lo único que me interesa es que el tema que avanza vayan a su descanso, en un momento de descanso, revíselo, ¿ya? Y fin de semana, mírelo bien, todo el contenido. Ahora es con respecto a la unidad 3 de nuestro estudio del contenido teórico. La próxima semana vamos a ver el contenido práctico, ¿ya? Acompáñenlo bien a los videos tutoriales que salen en la plataforma. Analícelo. Y si quiere más videos, entra a la página de YouTube, lo puede revisar y puede ampliar su horizonte con respecto a los videos correspondientes, ¿ya? De todas maneras, cuando usted necesita ampliar la información, ¿ya? Aunque todo el contenido teórico he tratado de darle la información lo más adecuado, lo más importante posible para su estudio y análisis. Pero alguien, si quiere aumentar la información, lo único que tiene que hacer, ¿ya? Entrar, ¿ya? Hay internet y poner el tema que quiere. Por decir, yo quiero, por decir, centro de fuerza paralela, ¿ya? Entonces puedo poner centro de fuerza paralela de estática. Entonces, inmediatamente, ya en internet, en cuestión de segundos, le muestra el material teórico, ¿ya? No me gusta, hay otro material que le muestra, ¿ya? Uno de esos materiales siempre va a encantar.
Eso para complementar la información. De todas maneras, en la plataforma de la materia están todo lo más importante posible. La próxima clase vamos a ver los ejercicios, también los ejercicios troncales para el capítulo de estática, para la unidad número 3. Si no hay consultas, jóvenes y señoritas, nos vemos la próxima. Hasta entonces. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Chao, chao. Hasta luego, Inge.